decía, estamos en Capital Constante, que se transmite por Red Peruana de Noticias, la emisora de Radio TV, que es el futuro de la comunicación mundial. Tenemos la suerte de tener ahora con nosotros a Rafael Vázquez Rodríguez. Es un ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, parlamentario, congresista actualmente, integra la Comisión de Presupuesto y es el que está con el lápiz fino examinando cómo avanza el gasto público y en especial un factor que es decisivo en la crisis, como nos explicara Félix Jiménez, es el término de la inversión pública como instrumento de lucha contra la crisis. Rafael, muy buenas noches, un placer de tenerte aquí en nuestro programa. Muy buenas noches, honrado por la invitación, atento a tus preguntas. ¿Qué está pasando con la inversión pública en estos primeros 4 meses? Una suerte variada. Por un lado, los gobiernos locales y regionales mejorando su performance en relación a los años anteriores, gracias a la mejora de las competencias del personal técnico, pero en el gobierno central, en el gobierno nacional, es donde vemos la suerte realmente triste. ¿Cuáles son las cifras? 16% de inversión a la fecha, cuando debía ser más del 34% a estas alturas del año. O sea, la mitad de lo que se debía haber invertido de acuerdo a la ley de presupuesto. La mitad de acuerdo a la autorización que ha dado el Congreso de la República para la ejecución presupuestal. El gobierno nacional está realmente con cifras lamentables. Educación, 5.3 de avance en las inversiones. A ver, vamos para explicarle un poco a los sectores. Digamos, el carro debe haber llegado, digamos, a 30 metros de los 100 que tenía que recorrer. Y se ha quedado, en ese caso, en educación, en 5.3. En educación. En educación. En la inversión, lo que es en el rubro de inversión, no hablamos de lo que son las planillas, la genérica 1, la 2 y la 3. Hablamos de la genérica 5, lo que es inversión. Defensa está en 5.8, pero veamos salud, 1.1. En salud, en los hospitales, las postas, lo que la gente requiere para curarse en el futuro. Evidente los resultados de estas trapacerías que hubo en las licitaciones para los hospitales de Forsur, por ejemplo, o del hospital del niño de aquí en Lima, que no se pudieron, las ambulancias, todas esas cosas les entorpecen la gestión, la inversión pública, es decir, la corrupción entorpece la inversión nacional. Así de claro son estos hitos. Y en otros sectores donde se requiere esfuerzo, por ejemplo, los programas sociales, ¿cómo estamos? En los programas sociales vamos alrededor del 11%. Realmente la gestión nacional del gobierno central es la que muestra los mayores problemas para la ejecución presupuestal en el rubro de inversiones. Y lo que nos dice mucho que a estas alturas ya debiéramos estar, pues, como se repetía, al 34%, y lo que lo balancea un poco es los otros rubros, lo que son planillas, aumentando ya la gestión total al 28% de lo que es el gasto nacional del gobierno central. Pero una razón adicional, pese a todo esto, hay una dinámica perversa de centralización de las decisiones en la inversión. Todo en un solo sitio. Todo en un solo sitio. Y ese sitio es Girón Junín con Lampa, el Ministerio de Economía. Por ejemplo, el caso clamoroso es el caso de Foniprel. Y no tienen... ¿Qué cosa es Foniprel? Es el Fondo de Inversiones para los Gobiernos Regionales y Locales. 1.600 millones de soles extra presupuestales para poder concursar con los proyectos de todo el país, bajo un esquema priorizado por pobreza, por desarrollo y por canon. Sin embargo, todo está centralizado en una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas.
Y eso es el mayor problema para precisamente incluso dar mayor velocidad en la ejecución, porque los gobiernos locales y regionales muestran una mejor performance en la ejecución presupuestaria. Eso está entonces clarísimo. Y ahora, este conflicto entre los pueblos y comunidades originarias, en el caso de San Martín, Amazonas y otros, con relación a estos decretos legislativos, está produciendo ya una serie de tensiones muy importantes. Hoy día acaba de enterarse mucha gente de que hay casi 12 kilómetros de camiones cerca a Tarapoto, cerca a Lamas, esperando poder circular porque las comunidades originarias amazónicas han bloqueado el paso en rechazo a estos decretos. ¿Qué está ocurriendo en este aspecto? En mi opinión es la más clara confrontación entre lo que es un modelo de arrasar lo que se pueda contra lo que es el modo de vida de los peruanos de nuestras comunidades andinos amazónicas. Un ejemplo claro, y yo estuve en la comunidad Aguajún de Huampami, en el Alto Cenepa. Estuvimos en una audiencia pública. ¿Qué nos decían los apus? Fíjense ustedes, han venido dos mineras, Afrodita y Dorato, y han pelado, arrasado el lomo de un cerro probablemente para hacer un helipuerto. Y ese cerro es en la Cordillera del Cóndor, que para ellos es el Cumpanam, un lugar sagrado, un lugar que para ellos es de devoción, de fe, de cultura. Y nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si nosotros nos vamos a la Basílica de San Pedro y destrozamos las cosas? Claro. Nos dirían, eso no se puede hacer, que es nuestra fe, es nuestra creencia, es nuestro Dios, es de todos, que eso no se hace. Igualmente aquí ni siquiera nos han consultado que van a ingresar, y pese a la legislación que nos protege. Estamos pues en un conflicto absolutamente crucial en el Perú, en la cual se evidencia lo desastroso, lo perverso que es un modelo de arrasar lo que se pueda nuestros recursos naturales. Mira, y para hacer un símil de esta situación que creo es útil se conozca, en el caso de la bahía de Ancón, aquí cerca de Lima, se quiere hacer un puerto. Entonces, del lado derecho, digamos, mirándolo desde el mar, hay intento hacer un puerto en Ancón que dé ventajas a la exportación de una serie de productos que vienen del interior del país. El lado izquierdo vive la gente que veranea en Ancón, que son antiguos vecinos. Y aquí tenemos a la familia, por un lado, Romero, que es conocida, que es la de Alicorp, la más importante fortuna del país, que quiere hacer ese puerto. Y la familia Brescia, otra de las grandes familias de la ciudad, que organiza la lucha contra el intento de hacer un puerto en esa bahía de Ancón. Algo así está ocurriendo en términos de poder, porque evidentemente cuando alguien quiere hacer una inversión se va a encontrar con resistencia de quien mora en ese lugar. En un caso la resistencia es lícita, la de la familia Brescia. En el otro caso suponemos que los Aguajún, que todas las comunidades originarias tendrán las mismas lógicas y derechos que tiene la familia Brescia frente a la familia Romero. Es el choque de dos derechos, y los derechos milenarios de territorio, de cultura y de identidad de las comunidades andino-amazónicas, y esta situación de contradictoria que solamente en el Perú se da, el hecho de que, de acuerdo a la Constitución, el suelo puede ser tu propiedad, pero el subsuelo es del Estado y en consecuencia lo puede concesionar a quien él defina conveniente, incluso declarándolo de necesidad pública. Y en consecuencia, si hay petróleo, si hay oro en el cerro de la Cordillera del Cóndor o en otro sitio de la selva, las comunidades que moran desde hace miles de años en esa zona serán simplemente desplazados, avasalladas en esta suerte de Far West en la cual está el Perú, en la cual se arrasa con todo lo que se puede. En síntesis, estimados amigos, hemos visto de que la ejecución de un presupuesto público como instrumento de una política económica trae también consigo una serie de aspectos de orden social, de cómo se distribuyen los recursos, cómo se distribuye el dinero de todos y cómo eso sirve al desarrollo o al freno de las posibilidades de crecimiento de las comunidades
que forman nuestra gran patria. Es así que creo que en síntesis, este debate que se abre por la derogatoria de estos decretos, por la modificación del presupuesto y por nuevas políticas económicas mirando hacia el futuro, están amarradas, están encadenadas y forman parte de una tarea de esclarecimiento político y económico a los cuales dedicamos este programa. En la próxima sesión de Capital Constante tendremos la suerte de contar con la presencia de Waldo Mendoza, nada menos que exdirector general del Ministerio de Economía, y seguramente con él podremos destacar algunos aspectos analíticos de lo que significa la ejecución del gasto público y la intervención del Poder Ejecutivo en la actividad económica. Muchas gracias. Muchas gracias.